Señoras y señores, muy buenos días. Gracias por estar nueva vez en Contacto con País 2024. Gracias por acompañarnos. Hoy un día interesante para nuestra historia, el día de nuestra restauración, 16 de agosto. En esta ocasión, año 2023. Con mucho agrado recibo a don José Lois Malcún, economista de Fuste dominicano, ex gobernador del Banco Central, ex encargado técnico de la presidencia, consultor económico, en fin, una persona que también sobre política es ducho porque tiene gran experiencia en esas lides, aunque como nosotros en República Dominicana siempre estamos tan pendientes de nuestra economía, la mayoría de las veces, most of time, como dirían los americanos, él nos habla sobre economía. Hoy hablaremos de las dos cosas. Don José, bienvenido a País 2024. Estamos en un año preelectoral, un año en el que la vena política en los ciudadanos pues se activa y por eso vemos que luego de la decisión del presidente de la República, Luis Abinader, decidir buscar su repostulación, pues los ánimos han subido un poco la temperatura en el mundo político. Me gustaría que empecemos a hablar sobre ese tema, la decisión esperada para las mayorías del presidente de la República tratar de repostularse. Bien, muchas gracias. Buenos días. Bueno, aquí hay muchas profesiones diferentes, pero cuando se habla de política, tú puedes seleccionar al azar cualquier dominicano y sentarlo aquí y te habla de política. O sea, es muy dado a ese tema. Bueno, no, la reelección era algo que todos esperaban, obviamente. No es que yo quiera comparar a Luis Abinader con Joaquín Balaguer y el mismo candidato actual en contienda, Leonel Fernández, que son personas que para ellos el poder es como un virus. O sea, es algo que tienen que, lo llevan en la sangre y no hay otra cosa más importante en su vida que no sea el poder. Yo no creo, Luis Abinader obviamente es una persona con un esquema mental diferente. Es un tipo que se inclina más a lo que es la familia que la política. Yo estoy seguro que, aunque muchos digan que fue, qué sé yo, un show, o que él esperó, pero que todo el mundo sabía que se iba a elegir, él lo meditó, porque no tiene ese virus tan en la sangre, ¿no? De que el poder es algo como que lo envenena. Pero obviamente es una persona que tiene en su haber una serie de activos como persona y como gobierno que sería lamentable que no se aprovechara o el partido que esté en el gobierno no lo aprovechara. De manera que creo que tomó su decisión, la decisión que debía tomar y que yo creo que una gran mayoría en el país, o todos en el país, lo esperaban como un hecho, ¿no? Eso obviamente inicia un proceso nuevo político, porque la cancha estaba hasta ahora dominada por los candidatos de los partidos opositores. No había entrado en juego el PRM con un candidato, porque todavía no había sido definido ese candidato. Aunque él en algunos momentos respondía a acusaciones que le hacían a su gobierno, pero eran cosas no era algo que a él, digamos, le preocupaba o que tenía que estar constantemente defendiendo su gobierno. Lo hacía esporádicamente. Ahora él entra en el ruedo. Hay otro jugador más. Y eso obviamente va a cambiar los escenarios. Van a haber ataques, contraataques, ofensivas, contraofensivas, lo que es natural en un proceso electoral. Ahora bien, años atrás,
los procesos electorales en República Dominicana, analizando, y lo hice antes de venir a este programa, analizando ciertas cifras económicas, mostraban un recogimiento en cuanto a la inversión, en cuanto al crédito, en la medida en que se acercaban las elecciones. Y es normal porque hemos tenido experiencias traumatizantes en el pasado y por lo regular en los periodos electorales la gente se atemoriza, pospone decisiones en materia de inversión o de gasto, lo que sea, porque dice, bueno, cualquier cosa puede pasar, un lío, una qué sé yo qué, bueno. Pero ahora mismo la situación no muestra ningún tipo de, diría yo, de retroceso o estancamiento, ni en la inversión, ni en el gasto, sabemos que la economía está lenta, está creciendo muy por debajo de su potencial, pero eso es natural, no porque haya un proceso electoral. Viene a consecuencia de otras cosas que no vamos a analizar aquí, porque no es economía que estamos hablando, ¿no? De política. Entonces yo creo que lo importante es que la situación sea, diría yo, lo más normal. La gente creo que está tranquila, no visualiza ningún conflicto o ningún problema en el proceso que viene. No va a haber lo que hubo en las últimas, en el 2020 y 2019. Los partidos ya tienen claro su estrategia, sus candidatos, y yo no creo que no va a haber ningún acontecimiento fuera de lo común de un proceso electoral. Mire, es interesante ese planteamiento de inicio que usted hace y me llama la atención, entre otras cosas, que cuando se refiere a la decisión del presidente Abinader anunciar su repostulación, usted indica solamente la cancha estaba sola, solamente estaba la oposición, no había más candidatos, pero ya llega el candidato, ya llega un candidato. Entonces, cuando usted indica eso, uno nota que PRM, tomando sus palabras, solamente cuenta con la figura del presidente Luis Abinader como posible contendor de la oposición. Eso es un signo que puede ser, pienso, negativo para el partido de gobierno, que solamente una persona pueda desempeñar con posibilidad de éxito la candidatura presidencial. No creo. Si hay algún partido ahora mismo que tiene una reserva, digamos, de vinos añejados, es el PRM. Hay dos candidatos adicionales ya inscritos, sin embargo, no, usted... estoy hablando de reservas. Sí, muy bien. Reservas, tú sabes, de buenos vinos. Sí, sí, sí. De cosechas muy viejas y de muy buenas, como me refiero, que están ahí y que en un momento dado le podrían permitir al PRM o ganar ahora si no se hubiera ido el presidente, si no se hubiera elegido el presidente, o ser una opción de poder dentro de 4 años. Eso no lo tienen todos los partidos. Ese es uno de los problemas que tiene la oposición, que las reservas son de vinos muy de cosecha muy pobres. Los tiene el PRM porque no se sienten. Bueno, de hecho, hay dos candidatos, que es lo que iba y empezaba a mencionarle, y usted los obvia, no los toma en cuenta en su análisis. Bueno, mis queridos amigos Alburquerque, Guido Gómez son mis hermanos, pero yo no creo que tengan posibilidad alguna de competir en una convención con el presidente Abinader. Eso lo sabemos todos, ¿no? Siempre es bueno que haya más de un candidato, pero no son personas que ahora mismo tienen esa posibilidad. Pero piensan ellos quizás que sí, porque cada uno ha invertido, entiendo, o por donación o de su propio peculio, $1 millón solamente para la inscripción, más lo que cuesta una campaña proselitista interna. En cierta medida es una inversión. Ya. Bien.
pero ninguno de los dos está. No es un gasto, porque en realidad ellos saben, más que yo y más que tú, cuál es su posición en términos de posibilidades. De simpatía, de posibilidades. Ellos lo saben y más Guido, que es un individuo que está en el medio de la calle continuamente. Pero a veces no es un gasto, es una inversión, porque definitivamente se le pueden abrir puertas dentro del partido o negociar con el candidato, digamos, ganador, otras cosas también, porque Albuquerque en primera instancia rechazó la posición que le dio el presidente. No le gustó porque consideró que le había ofrecido otra cosa y no le cumplió y no le gustó la posición ofrecida. Puede ser que ahora él entre en el ruedo, o Guido también, que ha estado al margen. O sea, todo esto tú sabes que son parte del juego político que hay, está dentro de los partidos, dentro de cada uno de los partidos. Negociaciones que se hacen, etcétera. De manera que a mí no me parece que eso va a cambiar en nada. El hecho de que la convención del PRM va a elegir al presidente Abinader como su candidato. Y en el aspecto ya donde se engloba a los tres principales partidos, tenemos por un lado PLD con Abel Martínez, preseleccionado candidato, precisa todavía refrendarse a final de año, pero eso se da un hecho que será así. Y de la otra parte, Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández. Ambas organizaciones han estado, una por recomponerse luego de salir del poder recientemente, 3 años atrás, y otro por mostrar un crecimiento que evidentemente lo ha tenido Fuerza del Pueblo y la candidatura de Leonel Fernández. Esa conjunción o ese camino andado individual por cada uno de esos partidos, ¿piensa usted que podría tener en este momento, o miras a 2024, una indefinición del resultado de las elecciones? ¿O usted piensa que la candidatura ya anunciada del presidente Abinader podrá proveerle a él la posibilidad de continuar 4 años más? Bueno, mira, en el caso del PLD, con Abel Martínez, yo entiendo que las encuestas están posicionándolo en una, digamos, no digo ninguna encuesta en particular, la mayoría de las encuestas, en una tercera posición, detrás de Leonel. Yo creo que Abel, con una mejor asesoría política, con un mejor equipo de trabajo, que eso es lo que le ha faltado, con un discurso más elaborado, pudiera recuperar parte del terreno perdido por el PLD, considerando que es un candidato que no tiene la cola tan larga que le pueden pisar como la tiene el candidato de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué tú le puedes sacar a ver? Pero el otro tú puedes escribir una enciclopedia de cosas que sucedieron durante 3 gobiernos en que él estuvo. Si Abel y el PLD usaran más, digamos, si manejaran mejor ese tema, Abel podría repuntar y superar con creces a Leonel Fernández, sin ninguna duda. Falta tiempo, faltan unos largos meses todavía para las elecciones, pero es una figura y tiene una imagen mucho más, diría yo, muchísimo menos contaminada, por decirlo así, que la que tiene el otro candidato. Entonces yo creo que, ahora, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Qué se espera? Bueno, es obvio que no hay muchas posibilidades ni para el PLD, que acaba de salir del gobierno, con una situación como la que está ahora mismo presentando, donde muchos de sus más altos funcionarios, incluyendo familiares del presidente Medina, están bajo un proceso judicial por casos diferentes de corrupción, etcétera.
pueda tener alguna opción. Y por el lado de la Fuerza del Pueblo, es un partido que simplemente se ha formado por un trozo que le ha cortado al PLD. Eso es lo que ha pasado. O sea, yo no creo que la Fuerza del Pueblo va a captar adeptos ni del PRM, ni personas independientes de la sociedad civil, ni mucho menos. Es lo que se está nutriendo, obviamente, del descontento y del problema que tiene el PLD interno. Se nutre de toda esa gente y eso lo ha hecho crecer en los últimos años, 2 años después de las elecciones. Pero a mí me parece que al final mi estimación es que en estas elecciones Leonel cierra un ciclo de vida en términos políticos. Abel sí logra superar a la Fuerza del Pueblo y convertirse en segunda posición en las elecciones, ya sea que venga en primera vuelta, ya sea que gane en primera vuelta el presidente Abinader o hay una segunda vuelta, podría darle una proyección hacia el futuro a Abel y convertirse en el líder del PLD. Mucha gente dentro del PLD, yo sé, que no les gusta a Abel Martínez. Tienen sus problemas. El comité político no está apoyando como debería apoyar a su candidato, aunque Danilo ha hecho el mayor esfuerzo posible por hacerlo. De manera que ahí vamos a ver cómo se evolucionan las cosas, pero yo digo, si yo fuera un PLDista y formara un equipo con Abel, yo lo meto en segundo lugar en menos de 3 meses. Sí. Porque tú sabes qué enemigo tú tienes que atacar para subir. El que está encima de él. Tú tienes que ser estratégico. Bueno, la estrategia que él está usando es el ataque al gobierno, al presidente. Claro, pero ¿quién es que te está drenando tu partido? ¿Quién te está socavando las bases, los dirigentes de tu partido? Ese es su enemigo. Porque mientras que él baje, él sube. Es tan sencillo como eso. Eso es una balanza. Son 2 partidos en una balanza. Si este sube, este baja y así. Porque en el caso del PRM, no creo que ninguno de los dos va a poder mermar o afectar, digamos, la votación o los votantes o lo que sea del PRM. No creo. Yeah. No lo va a afectar al PRM. Pero entre ellos dos sí. Entonces tú tienes que saber hacia dónde tú tienes que tirar para subir. Pero si este que está aquí te está metiendo el puñal y tú lo estás aguantando y te está preocupando por aquel, te desangra. Lo mismo ha sucedido y está sucediendo con Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo, el objetivo de ataques políticos es hacia el gobierno y el presidente Abinader. Él no sí puede no hacerlo. hacia Él sí puede hacerlo. Yeah. Leonel sí. Leonel no puede atacar a su medio de vida, su alimento. A su fuente de crecimiento. No lo va a atacar. Yeah. Eso se hace por aquí, el Hayden Allende, o sea, debajo de la mesa. Pero Abel no. Abel debe cambiar su estrategia. No es que tú digas que tú no vas a atacar al gobierno, porque se supone que siempre hay que atacar al gobierno, y más cuando el gobierno tiene un candidato que es el presidente. Pero tiene que reenfocar un poco su estrategia de ataque. Hay un aspecto que me gustaría que usted en ese mismo sentido maneje. La nutrición que recibió Luis Abinader y el PRM en 2020 de una votación que se volcó positivamente hacia él por las circunstancias del momento, pues es una votación que necesariamente, familiarmente, de origen, no es de él. Esa votación adicional que se estima recibió Luis Abinader por las circunstancias de 2020, reitero, ¿piensa usted que se mantienen cuantitativamente? Es que las expectativas de esa masa de votantes
que podemos llamar sociedad civil, Correcto. que en un momento dado entendió que era necesario un cambio. Se le llamó ola en ese momento, la ola de 2020. Exacto. ¿Qué pasa? Esa gente o esa gran masa de población de la sociedad civil, creo que muchas de sus expectativas y aspiraciones han sido satisfechas y no van a arriesgarse a cambiar de caballo, como decía el doctor, a mitad del río. Porque, ¿por qué luchaban esa gente? Contra la corrupción, los sobornos, el desorden administrativo, todo lo que había, todo el desastre que había dentro del gobierno. Y yo creo que en eso Abinader ha satisfecho gran parte de las expectativas de esa sociedad civil. Hay un discurso en cuanto a la transparencia, en cuanto al quehacer público, al manejo del quehacer público. Entonces, ¿qué puede hacer cambiar a esa persona que en el 2020 se lanzó a la calle por un cambio? La Marcha Verde, todas esas organizaciones, que fueron muchas, ¿qué pueden hacerlo cambiar? ¿Para votar por quién? ¿Por el retroceso? ¿Por algo, por otro que es un partido que fue por el que lucharon para sacarlo del poder? Entonces yo no veo ahí posibilidades de que esa masa de votantes que llevó al PRM al poder en el 2020 vaya a cambiar. Todo lo contrario, yo creo que puede sumar. Hay un discurso que enarbola permanentemente, sobre todo Leonel Fernández, y es la calidad de la eficiencia de gobierno, o traducido de otra manera, mencionado de otra manera, la no capacidad de saber gobernar bien. Eso constantemente lo reitera Leonel Fernández, en referencia a Luis Abinader. Eso es muy fácil, nada más hay que poner el equipo que tenía Leonel al lado del equipo que tiene el gobierno actual. ¿Quién era el gobernador del Banco Central? El mismo. Bueno, vamos a coger los ministerios por ministerio. Ministerio de Hacienda, Jochi Vicente. Ningún PLDista tuvo en el Ministerio de Hacienda un tipo al nivel de él. Ninguno. Y lo podemos comparar. Y no quiero hablar de personalizar muchas cosas. En el caso del presupuesto, el hombre que más sabe del presupuesto en este país es Rijo. Pero es muy tacaño. Pero es el que mejor maneja. Es Rijo, o sea, no, ahí estamos hablando. Y tú coges posición por posición. Pueden haber ventajas y desventajas. Eso puede ser. Hubieron también en los gobiernos pasados funcionarios muy buenos. Yo no digo que no. Magín Díaz, por ejemplo, fue un director de la DGI. Bueno, quizás mi amigo y todo, pero fue algo excepcional. Excepcional. Un tipo de primera. O sea, pero eso de que de incapacidad, eso es pendejada. Es un manejo político, pero no tiene sustentación. Porque en este gobierno hay equipos y hay personas, oye, que son como todo, como le pasaba también al gobierno del PLD los 16 años, que quitaba funcionarios, lo ponía aquí, algunos cometieron alguna, nunca fueron llevados a la justicia, ni mucho menos, pero tenía sus funcionarios buenos, sus funcionarios malos, pero al final yo creo que equipo y capacidad hay suficiente y le sobra a este gobierno, y le sobra, porque el manejo que se está haciendo en Hacienda con la deuda pública, nadie lo hizo en el pasado. Y para eso hay que saber mucho de una cosa: los mercados financieros. Y ese señor que está ahí domina más que todo el mundo, es uno de los economistas que más domina ese tema. O sea que, ¿qué te puedo decir? Yo creo que esos son argumentos que no... Pero hay que decir algo, porque también si yo soy un candidato a la oposición, tengo que decir que este es un gobierno que no funciona, que este es un gobierno que lo dirige, como es una orquesta, que el director de orquesta es el único que toca, ese tipo de cosas, pero eso no creo que tenga ninguna sustentación, ninguna base. Y eso se puede demostrar caso por caso, institución. Collado en turismo. Ha habido un ministro de turismo anteriormente mejor que él. Actué en trabajo. Jesús Fer Iglesias, la seguridad, el Sistema Nacional de Salud. O sea, yo no te voy a decir que todos son una estrella, no. No es cierto.
algunos puede que haya mejores opciones, pero por lo general, Antonio Almonte es uno de los hombres más íntegros que hay en este país. Yo no he conocido poca gente como Antonio Almonte, Toñito, el ministro de Energía y Minas. Hay mucha queja en ese sector, mucha queja. Porque siempre la va a haber, siempre. Si tú tienes unas EDES, como yo lo he dicho, y lo hemos hablado de eso, sí, en el programa, de tu programa, Ahora 22, que se maneja como se maneja y que no respeta el lineamiento de nadie, y que es una situación que yo he dicho siempre, que hasta que las distribuidoras no se privaticen, y lo digo, lo he dicho en varios programas, eso no se soluciona. Eso no se soluciona. Es que el sector eléctrico, tú sabes lo que es un problema muy grande, pero por lo menos se ha logrado que mejore lo que es la parte institucional. Se eliminó la CDE, que era también algo que venía de hace tiempo, pero me refiero a la integridad y capacidad de esa persona. Aquí hay muy poco en este país. ¿Que enfrente problemas? Sí, hay sectores que enfrentan problemas. Yo fui funcionario público, gobernador del Banco Central, ¿y qué enfrenté yo? Un caos, ¿o no? O sea, usted enfrentó el caos. Enfrenté el caos, el desastre. Yo reconozco, yo no voy a, pero bueno, o sea, hay sectores muy complejos. Y el sector eléctrico, ahí, nadie sale, como se dice, nadie sale vivo de eso. Es muy difícil. ¿Y cómo se justifica y cómo usted mantiene y reitera su posición de que es conveniente privatizar las sedes cuando una de las estigmatizaciones más altas que tiene Leonel Fernández es que privatizó las empresas del Estado? ¿Cómo se puede justificar económicamente o de manera institucional esa propuesta suya que luce interesante? Lo que pasa es que no todo es lo que parece. Cuando él privatizó esas empresas, lo cual yo estuve de acuerdo, totalmente de acuerdo, de eliminar el CEA, de privatizar las EDES y otras cosas que él hizo. Pero el problema es la forma como se hizo. Tú te recuerdas, primero que casi fue un monopolio. Unión Fenosa acaparó el 70% de la distribución, o 65%. Fue un contrato malísimamente hecho. No cumplieron con ninguna de lo que estaba ahí escrito, la cuestión de los contadores y otras cosas más. No fue una buena negociación por parte del no, Estado Dominicano. ¿Bajo qué supuesto? De que no habían ofertas. No, hubieron 3 ofertas. Y esas 3 se eligieron. ¿Qué pasó con Unión Fenosa? Tú sabes que Unión Fenosa tenía como, tengo entendido, accionista importante ahí al rey de España. Tengo entendido. Entonces, era una empresa que se creía aquí que era dueña y señora de todo lo que del país. Y bueno, hubo un momento en que la crisis explotó en ese sentido, pero el hecho de que haya sucedido ese acontecimiento no me quita a mí la absoluta seguridad de que en un proceso de privatización ahora, transparente, bien hecho, y donde participen varias empresas, no 2, ni 3, ni 4, pueden haber 7, 8, que se regionalice la distribución, sería totalmente diferente. Totalmente diferente. Los tiempos cambian, Gregory. Pero esa figura está estigmatizada, como yo Está le digo. bien, está estigmatizada porque hubo ese fracaso y la gente entiende que además hablar de privatización aquí sea lo que sea, es algo que el pueblo generalmente rechaza, yo lo sé. De hecho, hay pronunciamientos de políticos de oposición, básicamente, que la figura del fideicomiso lo cuelan y lo ruedan y le ponen la etiqueta de privatizar. Sí, pero... Inclusive lo de la APP, las asociaciones público-privadas, también se le está poniendo el nombre, que es una manera de privatizar. Sí, bueno, en cierta medida sí. ¿Qué tiene de malo eso? Yeah. ¿Qué tiene de malo? Si tú no tienes, hay tantas cosas que hacer, inversiones grandes,
y el Estado no tiene los recursos suficientes. ¿Qué tiene de malo tú asociarte con el sector? ¿Cómo tú desarrollas Pedernales? Con recursos del gobierno, con inorgánico, como se hizo en Puerto Plata, en, ¿cómo se llama? El proyecto Playa Dorada. Playa Dorada. ¿Con qué se hizo Playa Dorada? Con un préstamo del BID. Y cuando el dinero se acabó, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué se hizo, Balaguer? El Banco Central emitir inorgánico, millones y millones de dinero orgánico para poder financiar Playa Dorada. Pero ahora eso es, hablar de eso ahora, ahora no se puede ni mencionar esa palabra está prohibida. Entonces, ¿qué pasa? Ahora hay que hacerlo todo, bueno, o te endeudas más, lo cual me parece que es más dañino, más perjudicial, o te asocias con la empresa privada que tiene recursos para invertir, y que es lo que se está haciendo en Pedernales. El gobierno está construyendo una infraestructura. Y que se haga una buena negociación. Y que se hagan buenas negociaciones, porque todo depende de los términos del contrato que tú estás negociando. Claro. Ahí que está todo. Vamos a hacer una pausa para retornar a la parte que tiene que ver con política del caudal de votos recibido por Abinader en 2020, que quiero terminar de cuestionarle, preguntarle sobre ese aspecto, a ver si los mantiene en algo que podría afectarle. José Lois Malcún hoy día con nosotros en País 2024.